El 27 de marzo de 1991, Argentina aprobó la Ley de Convertibilidad, por la cual se establecía una paridad cambiaria entre el dólar y el austral. 10.000 australes equivaldrían a $1. Poco después, en 1992, al austral se le quitaron 4 ceros y se inició un nuevo signo monetario, el peso. Gracias a ese recorte nominal de 4 ceros, un peso equivaldría desde entonces a $1. Esa paridad, llamada la convertibilidad, duraría hasta enero de 2002. Mientras escribo esto, en octubre de 2023, 22 años después, el dólar cotiza a 1.000 pesos en el mercado negro. Un peso de hoy equivale a una décima de centavo de lo que valía entonces. Este signo monetario, así como lo ven, es el más exitoso que tuvo la Argentina desde la disolución del peso moneda nacional en 1970. También a través de una crisis de inflación. Entonces apareció el peso ley, que duraría hasta 1983, el breve peso argentino desde el 83 al 85 y el austral, que duró del 85 al 92. El ciclo del peso deja un país arrasado. Desde 2011 que Argentina tiene control de cambios y de capitales, durante 2023 la inflación va a superar el 140%. Tiene 40% de pobreza y un 42% de informalidad laboral. Teniendo esta descripción en mente, repasemos los núcleos conceptuales de las campañas presidenciales. En la primera campaña, la oficialista, el candidato es también el ministro de Economía, Sergio Massa, y dice que ya se están haciendo las cosas bien. Hubo una sequía, una guerra y una pandemia, pero ahora solo hay que esperar a que su magia de gestión surta efecto y todo estará bien el año que viene. La segunda campaña, la de la coalición opositora que gobernó entre 2015 y 2019, propone que las cosas se están haciendo muy mal, pero que la solución es hacer las cosas bien. Lo que hace falta, según Patricia Bullrich, es coraje y profesionalismo. La tercera campaña, la de Javier Milei, dice explícitamente que el peso es inviable como proyecto gracias a la ineptitud y corrupción estructural de la clase política argentina. Tiene que ser eliminado para poder terminar con la inflación de una vez y para siempre. ¿Cuál de estas propuestas es la más concreta, la más racional? Sin una propuesta concreta que le permita al votante creer que se puede recuperar la moneda, ¿el argentino no tiene derecho a sentirse que lo están tratando de tonto? Bienvenidos a Fin de Época, hoy sobre mi país, Argentina. La pregunta por el peso es tan terrible y le da tanto miedo al sistema político y mediático que en los últimos días esto llegó al paroxismo. En un reportaje radial le preguntaron a Javier Milei. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Para poner en contexto esto que dice, la tasa de interés de Argentina hoy es de 133%. ¿Qué nivel de confianza les produce ese número cuando lo escuchan? Javier Milei tiene como centro de su campaña y de todo su discurso la destrucción del peso. ¿Qué pretenden que diga cuando un periodista le pregunta de manera específica sobre los depósitos? ¿Pretenden que mienta? ¿Que se transforme en alguien que no es? Bueno, parece que sí, que pretenden eso. Todo el arco político salió a culpar a Javier Milei por la devaluación. Profesionales como Emanuel Álvarez Agis, economista de orientación peronista, en general bastante realista, dijo que era la declaración más irresponsable de un candidato desde el retorno a la democracia. Tal vez un poco exagerado. El economista liberal de derecha Hernán Lacunza, del otro lado de la vereda de Manuel Álvarez Agis, dijo: los números que dice Milei son todos ciertos. Ahora, las declaraciones son de una imprudencia que nunca vi.
como candidato, tu voz ya no es tuya, es un activo público. Tiene consecuencias sobre 46 millones de personas. Yo leo estas declaraciones y siento que estoy en el mundo del revés. Milei es un candidato a representante máximo del pueblo argentino y, al menos para mí, es un principio fundamental que pueda expresar tanto su plataforma política como su personalidad y sus creencias de manera libre dentro del marco de la ley. Hernán Lacunza dice que los números son ciertos, entonces le está pidiendo que mienta o que se exprese con eufemismos. Pero el electorado de Milei está cansado precisamente de que estos economistas los traten de idiotas y les hablen con eufemismos. La gente quiere primero y principal que le digan la verdad. No quiere que le retaseen las conclusiones por el miedo a generar reacciones adversas en los mercados. Y yo no soy ingenuo. Yo entiendo que a Javier Milei le conviene la devaluación para facilitar la dolarización. Entiendo que lo hace a propósito por razones de conveniencia política. Pero tampoco tengo duda de que realmente piensa que ahorrar en pesos es quemar la plata, porque es lo que piensa todo el mundo. Esta locura alcanzó su punto máximo cuando el presidente Alberto Fernández denunció a Javier Milei por intimidación pública. Ernesto Tenenbaum, un periodista tan centrista que su centrismo es un meme, se hizo eco de esto y pensó en voz alta al respecto de promulgar una ley mordaza para que los candidatos a presidente no puedan decir ciertas cosas. Hay que recordar que la candidata Miriam Bregman es trotskista y llama a viva voz a implementar una economía planificada y a terminar con la propiedad privada del capital. ¿Ella está cometiendo intimidación pública también? Según Ernesto Tenenbaum, si el trotskismo tuviese una intención de voto del 30%, ¿habría que proscribirlo? ¿O acaso la cotización del dólar reaccionaría bien a un candidato con chances de ganar diciendo que va a nacionalizar la banca? Quiero aclarar, yo no quiero que gane Javier Milei, ¿eh? Creo que no tiene el temple emocional para el trabajo y lo que viene en Argentina es muy difícil. Creo que no hay un ápice de ciencia ni en Mises, ni en Hayek, ni en toda esa runfla de vendedores de humo. Todo el anarcocapitalismo es una cosa tan ridícula e infantil que francamente da dolor de cabeza al discutirle. Y eso es solo una parte de lo terrible que sería una presidencia de Milei. Especialmente preocupante es su visión al respecto de la última dictadura militar argentina y cómo calificó esos eventos como una guerra. Más que revelarlo como alguien que cree en esas cosas por convicción, yo creo que lo muestran más y primero como un ignorante sobre la historia y una persona muy fácilmente influenciable, como todos los anarcocapitalistas. Dicho sea de paso, es un movimiento intelectual que lleva 100 años de ser esponsoreado y cooptado por el conservadurismo más rancio. Pero, a diferencia de muchos, yo no creo que la democracia argentina esté en peligro. Yo creo que las instituciones argentinas son más fuertes de lo que se les da crédito y son muy conservadoras. El sistema político de Argentina es demasiado sólido. Tan sólido que sobrevivió todas las crisis económicas que genera. Y va a sobrevivir esta también. Si un gobierno de Milei se desmoronara, a los 15 minutos va a haber un gobierno de unidad nacional que va a aprovechar la oportunidad para hacer un gran borrón y cuenta nueva confiscatorio de la clase media y baja, como marca la tradición argentina. Y creo que esto puede llegar a suceder, gane quien gane. Creo que es inevitable que de alguna manera termine la epopeya del peso que empezó en 2002. Yo no creo que la dolarización sea un proyecto viable, pero hace mucho que Argentina está en el terreno de lo no viable. Todo esto no es para decir que Milei ya ganó o que era inevitable que gane. Yo creo que hay opciones, pero que hace falta un mínimo de originalidad y osadía. A la idea fuerza de la dolarización no se le puede contraponer la buena voluntad y la mera refutación. Hay que presentar una forma concreta de enmendar la relación del pueblo con la moneda. No importa que sea practicable, tiene que ser verosímil. ¿Cuáles serían esas propuestas concretas? Bueno, yo no soy economista, pero también sé que las propuestas de Milei para dolarizar no son coherentes.
las promesas de campaña no son contratos, son significantes vacíos. Más aún, creo que la debilidad del peso es una especie de oportunidad oculta en la campaña. Parece una obviedad, pero solo Milei la pone en práctica. El peso hoy en Argentina es un símbolo negativo del que Milei logró hacerse enemigo. Los otros dos candidatos defienden el peso al menos tácitamente, en vez de buscar una manera original y creíble de superarlo. Se me ocurren 3 ideas. Una primera idea importante sería blindar la independencia del Banco Central de alguna manera institucional. Hay bastantes maneras de hacer esto, por ejemplo, haciendo que la oposición tenga control sobre la nominación del presidente, también que la remoción de un presidente del Banco Central requiera algún tipo de mayoría calificada. Otra cosa que se podría hacer es buscar alguna alternativa ligeramente más viable que la dolarización, alguna cuasi convertibilidad, tal vez algo relacionado a alguna canasta de monedas, un nuevo peso cuya cotización refleje la tasa de devaluación del real. Todo esto en el contexto de algún relanzamiento simbólico de la moneda, por ejemplo, quitándole algunos ceros y poniéndole un nombre nuevo, como cuando empezó la convertibilidad. No me quiero meter muy profundo porque, de nuevo, no soy economista y esto es política de campaña. La idea es brindarle al candidato alguna sustancia a la cual ponerle un nombre que se pueda contraponer creíblemente a la idea de la dolarización. Sin eso no entiendo con qué peleas contra una idea tan nítida como la muerte del peso. En tercer lugar, como condimento a este blindaje institucional y propuesta monetaria, se le podría sumar algún anuncio de personal que sea sorpresivo y tenga impacto. Un presidente del Banco Central prestigioso que sea de la alineación política opuesta. Por ejemplo, que Patricia Bullrich anuncie un Roberto Lavagna. O que Sergio Massa anuncie a un Alfonso Prat Gay. Me parece obvio a mí que los candidatos van a necesitar un plan estético para superar el peso de todos modos, y realmente no parece que lo tengan. Hace mucho que escucho hablar a los economistas del famoso plan de estabilización israelí, pero la clase política que llevó adelante ese plan había peleado guerras, había creado un Estado, había hecho sacrificios enormes. El electorado argentino le tiene que creer a Carlos Melconian o a Sergio Massa que ellos son Shimon Peres. Escuchar a Melconian dar su explicación en el Bloomberg Economic Summit, 40 minutos de alguien diciéndome que tiene un gran equipo pero que no le pida demasiado detalle. Eso es un salto de fe. Yo entiendo todos los riesgos implícitos de preanunciar medidas económicas, pero ¿no son peores los riesgos de no decir nada? Es por eso que, por catastrófica e inviable que sea la dolarización, los votantes se agarran a ella como un norte de expectativa, como un ancla conceptual incluso. Mi pregunta es cuál va a ser el norte de expectativas de los otros candidatos en su gobierno cuando no pueden brindar uno en la campaña. ¿Por qué los candidatos no proponen algo así? Bueno, en el caso de Massa no me cuesta entender por qué no hizo un gran anuncio. Para empezar, él es el ministro de Economía y él sí tiene que lidiar con las consecuencias de sus declaraciones. Además, creo que él ya se ve dentro de la segunda vuelta y no quiere arriesgar nada. No me sorprendería que haya algún tipo de anuncio de este tipo en la etapa final de la campaña. De quien me es más difícil entender por qué no está haciendo grandes movimientos es Patricia Bullrich, que se está quedando afuera de la final. Ahí mi explicación ya es más personal. Patricia Bullrich dirigió su propia campaña y fue una campaña triste y sin ideas. Para alguien cuyo concepto central es el coraje, no ha hecho una sola propuesta concreta que demuestre que tiene ese coraje. ¿Cómo pienso que va a salir esto? Tanto el peronismo como el antiperonismo creo que ven en Milei al mal menor frente a su enemigo tradicional. Por lo tanto, veo difíciles las chances de cualquier candidato contra Milei en una segunda vuelta. En un escenario de segunda vuelta de Milei contra Bullrich, un votante pobre del conurbano bonaerense, el núcleo del peronismo, tendría que elegir a Patricia Bullrich por sobre Javier Milei, un populista. Me parece una fantasía. En un escenario de segunda vuelta entre Milei y Massa, los antiperonistas del interior y las clases altas y medias de las grandes ciudades
tendrían que votar por Sergio Massa y al peronismo por sobre Javier Milei? ¿Por qué harían eso si votaron a Bullrich, que vendía el fin del kirchnerismo? Me parece también una fantasía. Además, yo creo que tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio se ven bien posicionados para invadir y cooptar un potencial gobierno de Javier Milei. Como va a tener un gobierno con un mandato popular muy fuerte, pero institucionalmente muy débil, todos los actores prevén un vacío de poder que quieren llenar ellos. Mauricio Macri es acusado hace meses de jugar en contra de su propia coalición. Al mismo tiempo, Sergio Massa es acusado desde hace meses de estar en una alianza silenciosa con Javier Milei. O sea, casi sin querer, logró convencer tanto a las bases como a las dirigencias de ambos partidos de que él es el mal menor y que va a cogobernar con ellos cuando gane, sin decir nada. El poder del autoconvencimiento a veces es increíble. ¿Está jugado esto entonces? ¿Javier Milei es el próximo presidente? Todavía no. Estoy leyendo uno de los libros más fascinantes, la biografía de Lyndon Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos. Un ser completamente vacío de convicciones y una máquina indetenible de trabajar. Alguien que nunca, ni por un minuto durante toda su vida, hizo otra cosa que acumular poder, ambición y trabajo. Cada minuto, cada pensamiento, cada acción, cada palabra. No son así todos los grandes líderes políticos. Sin ir más lejos, no creo que ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner sean ejemplos de líderes así. No nacieron y crecieron en, con y para la política. Pero Sergio Massa sí. Yo creo que él sí forma parte de esta raza particular de humanos que son políticos natos. Gente que atrae poder y que el poder los atrae con un magnetismo que es casi hormonal. Gente para las que las convicciones son un instrumento más. Es gente que desde la adolescencia sabe lo que quiere y que tiene capacidades de dedicación, trabajo, organización e inventiva que los seres normales no podemos predecir. A Javier Milei, en cambio, no creo que le vaya a gustar ejercer el poder ni que vaya a hacerlo bien. Sus opiniones son demasiado fuertes, sus convicciones demasiado férreas, las cosas le importan demasiado. Es muy ingenuo al respecto del funcionamiento del poder y del Estado, y por eso no descarto que mientras más se acerque a las elecciones, más errores cometa, tanto por incapacidad como por traición del subconsciente. Pero tampoco descarto que todos sus esfuerzos para perder no alcancen, porque su campaña antipolítica es simplemente demasiado buena y demasiado alineada a los tiempos que vivimos. Pero como un creyente en la importancia de las personalidades en la historia, cuando veo a alguien como Sergio Massa competir políticamente contra alguien como Javier Milei, la verdad es que no puedo descartar nada. Creo sí que sus chances son muy finitas. Gane o pierda, yo creo que después de las elecciones Sergio Massa va a ser el político más poderoso de la Argentina. También creo que cuando tenga que elegir una coalición, Javier Milei va a recostarse sobre el peronismo. Todas estas son apuestas fuertes y me puedo llegar a tener que comer todas mis palabras. Pero, bueno, no voy a hacer un video sin tirar alguna predicción. Me pregunto, para despedirme, ¿es tan terrible para Sergio Massa perder en segunda vuelta? El panorama para el próximo presidente es muy difícil y a Javier Milei se lo ve muy dispuesto a realizar reformas rápidas y violentas, pagándolas de su capital político fresquito. Sergio Massa tiene 51 años. Joe Biden tenía 51 años en 1993. Yo creo que para la base peronista, Massa ya evitó la catástrofe de salir terceros, asumiendo que llega a la segunda vuelta. Sergio Massa en ese escenario tendría 4 años para consolidarse como el nuevo líder de un espacio con una Cristina Kirchner pasada definitivamente a retiro. El resultado de esta elección no cambia mi convicción de que Sergio Massa va a ser presidente de los argentinos. Eventualmente. Gracias por escucharme hablar sobre mi país, para variar. Fue muy divertido, aunque lo grabé muy a las apuradas.
Esto fue Fin de Época y espero que les haya gustado. Chau.